Este podcast es creado en 99.9% por pura creatividad y curiosidad humana. La única IA que participa son estas voces sintéticas, el resto son humanos desde la resistencia creativa. Blackwood House presenta. En el episodio 349 de Creative Talks Podcast, ¿qué pasaría si el teclado de la computadora fuera obsoleto y todo lo que hacemos lo controlamos por voz o pensamiento? Pasaríamos de un estado de software como herramienta a software como interlocutor. Estamos a 4 semanas de un posible evento que creará una disrupción humana importante. Te contamos todo. Y para nuestro club creativo, leímos el libro Inside the Box, How Constraints Make Us Better, de un viejo conocido por todos nosotros, David Epstein, y te contamos sus ideas principales. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Estás escuchando Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Fer, sin duda tu filosofía de vida se ha centrado en 3 movimientos: leer, pensar y escribir. Y escribir es algo que se ha encendido en estas últimas semanas en ti, dado a toda la actividad que tienes, tanto profesional como académica, porque estás creando muchísimos ensayos y reportes y análisis, y escribir es algo muy importante. Hasta hoy, al escribir, Fer, había sido a través de tus dedos y una hoja de papel con una tinta, ya sea una pluma, un bolígrafo, un lápiz. Esa es una forma de escribir. Pero sin duda la más popular con la que tú lo haces ahora es con un teclado. Al inicio era un teclado en una máquina de escribir mecánica y en los últimos 20, 30 años a través de un teclado conectado a una computadora. Pero, y esto es algo de lo que habíamos platicado en nuestras clases de maestría justo en Barcelona, una de las cosas que ponía en la mesa es que la voz es la primera gran interfase humana. Y mucho de lo que estamos viendo hoy con la inteligencia artificial es ese regreso a esa primera interfase. Es decir, voces, tu voz conectada, interactuando con una voz de IA para ahora establecer a través de la comunicación los comandos y directivas que tú le estás ordenando o compartiendo. Por lo tanto, la voz se está convirtiendo nuevamente en esa gran interfase en este momento de tecnología. Fer, la pregunta para ti. ¿Hay una señal emergente en este momento ocurriendo? Señal emergente. Todavía no es una tendencia masiva ni tampoco un fenómeno cultural de grandes dimensiones, pero en distintos estudios de oficinas de todo el mundo están comenzando a pasar de una oficina donde antes solo se escuchaba el tac, 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 tac del teclado, para ahora escucharse como si fuera una compañía donde todos hablan, de estas donde todos tienen unos audífonos y están haciendo llamadas a otros de ¿como telemarketing. un call center? Ándale. Y estas oficinas, la razón por la cual comienza a moverse de esa manera es porque las personas están utilizando la voz como la principal interfase para escribir o para ordenar en el día a día sus actividades. Fer, ¿tú habías escrito solo con tu voz o solo con tu pensamiento? ¿Estarías dispuesta a dar ese salto tecnológico a solo escribir con tu voz? Fíjate que hace tiempo, cuando recién Microsoft incorporó la posibilidad dentro de Word de que tú pudieses dictar, o sea, la funcionalidad de dictado, yo lo intenté. Primero, evidentemente, la tecnología no estaba al 100%, entonces había palabras, sobre todo ¿no? que pues español no era la prioridad de ese momento, ¿no? Entonces había palabras que no escribía o transcribía de la mejor manera, y además como que se sentía raro porque hay un proceso que ocurre mientras tú estás escribiendo. O sea, el proceso de poder vaciar y ordenar tus ideas, pues hay algo ahí, ¿no? En el inter, que digamos que a lo mejor conscientemente no está claro qué es lo que ocurre, pero sabes que algo pasa que al escribir te hace como reflexionar sobre lo que estás
diciendo, y eso te da la posibilidad de que mientras escribes puedas borrar, puedas editar, puedas modificar aquello que estás escribiendo. ¿Tú cuando estás escribiendo tienes una conversación en tu mente? Sí, por supuesto, porque sí tengo voz interior. Claro, en mi caso yo tengo que escribir y leer en voz alta. Ajá. O sea, sí, yo sí puedo, mientras escribo, estar pensando lo que estoy escribiendo. Entonces, ese proceso no lo podía hacer cuando dictaba, porque yo tengo un tema. Yo no me puedo escuchar a mí hablar en voz alta. O sea, por ejemplo, grabar este podcast, al inicio, tú lo sabes, me costaba mucho trabajo. Sí, de hecho, en algún momento intenté conectar que tanto Fer como yo tuviéramos los audífonos conectados a la consola para escuchar su voz, pero Fer no soportaba escucharse a sí mismo, ¿no? Ajá, pero ahí hay un tema, o sea, los procesos de reverberancia auditiva no los tolero. Entonces no me deja concentrarme. De hecho, esto es todo un tema porque cuando me toca dar conferencias, ves que en algunos lugares te escuchas la repetición, yo me vuelvo loca. O sea, igual la gente no lo nota, pero si eso pasa, yo me vuelvo loca porque me cuesta mucho trabajo. Pero bueno, regresando al tema. Este proceso no lo podía vivir si yo estaba dictando, porque o estaba escuchando lo que estaba dictando o me ponía a pensar sobre lo que tenía que pensar. Claro. Y no me resultó efectivo. Pero en mis sueños más guajiros sí me he imaginado no un proceso de dictado, sino un proceso de pensamiento. O sea, donde lo que yo esté pensando se pueda ver en la pantalla. Y hace como 1 año y medio o un poco más, quizás 2 años, cuando empezaron a salir todos estos modelos de lenguaje, vi que había un proyecto que estaba intentando hacer esto realidad. O sea, que te ponías como una especie de casquito con sensores y podías tú pensar algo. En ese caso no era texto, sino imágenes. No sé, pensabas manzana y tú veías cómo se empezaba a dibujar una manzana en la pantalla de la computadora. Y para mí eso era como, wow, aquí viene, ¿no? Y no estamos todavía ahí. Pero eso quizás me entusiasmaría más que dictar. Ayer, por ejemplo, estábamos tirados en la casa, tirados en el suelo. Ay, literal. sí, qué rico. Y la razón es porque aquí en Querétaro ahora mismo la temperatura están muy, muy altas las temperaturas. No han bajado y ya llevamos semanas en este hastío de temperatura. Y aquí en la casa no tenemos aire acondicionado. Sí, o ambiente artificial, no hay. Es un tema también de postura, o sea, no queremos ser parte o contribuir al problema, ¿no? Sí, pero del calentamiento a través del enfriamiento. Que provoque cada vez Sí. más calentamiento. O sea, si tú tienes uno en tu casa, no te estoy criticando, solo es una postura, ¿no? Que tenemos Fer y yo. Sí, claro. Pero a la hora de que nos echamos al suelo, literal, o sea, nos tumbamos al suelo porque el suelo estaba fresco y por alguna razón las corrientes de aire a esa altura de la casa fluyen bien y se sentía tan fresco que tú murmuraste en su momento de wow, ¿te imaginas una interfaz ahorita donde pudiera estar aquí acostada ahorita, pero estar escribiendo, ¿no? y sí, eso me llevó a pensar como, a ver, ¿dónde está la tecnología al día de hoy en este punto? Todavía no está. Creo que los proyectos de mayor énfasis respecto a interfaces neuronales y computacionales siguen estando en proceso de laboratorio. Ni siquiera Neuralink ha logrado establecer algo tan avanzado respecto a que tú ya puedas ejercer una labor de performance como la que hacemos en el día a día a través de una de estas interfaces. Y hoy se siente demasiado lejos. Sin embargo, hay un artículo del Wall Street Journal en donde, oye, si la tecnología todavía está lejos, la gente ¿cómo está? Y lo que encontró The Wall Street Journal es justamente esta señal emergente. Hay ahora mismo muchas oficinas en Estados Unidos en donde las personas, gracias a esta IA, comienzan ya a hablarle a la IA. ¿Te acuerdas cuando hace, no sé, un par de años platicábamos de Westworld y justo Claro. de este lugar donde la protagonista de Westworld, uno de sus trabajos era storytelling con inteligencia artificial? Entonces se sentaba frente a una pantalla, ya no, o sea, tú intuías que era una computadora,
Sí, porque era más bien un cristal. Un cristal, que era la interfase como lo conocemos hoy las pantallas, pero era transparente. Y entonces ella comenzaba a dictarle y a platicar con la computadora. Y entonces la computadora comenzaba a todos esos pensamientos, comenzaba a tangibilizarlos en pantalla. Entonces, por ejemplo, ella decía, había una vez una señora de 45 años. Entonces, ese solo prompt, por mencionarlo así, aparecía en la pantalla conformándose como una señora de 45 años. Y mientras ella daba más cualidades y detalles de cómo lucía y cómo pensaba, pues la IA reaccionaba y creaba todo el set de escena. Una vez creado el set de escena, esta información servía para crear contenidos de nueva generación. Digamos que lo que estábamos viendo en Westworld era como el Netflix de los siguientes 20 años, ¿no? Cómo funcionaban hoy los cineastas de su momento, donde ya no grababan, solo susurraban frente a la máquina. Y esto que encontró The Wall Street Journal es que en varias oficinas estas personas ya lo están haciendo. Es decir, las personas ya no solamente están tecleando, sino que la adopción de la inteligencia artificial los está llevando a una adopción donde tipo call center, ¿no? Ya le hablan todo el tiempo a su IA, ya le dictan todo el tiempo a su IA, ya le dan indicaciones y prompts a su IA a través de la voz. La tesis central del artículo es que esto hoy es una rareza, porque de alguna manera esta accesibilidad hacia algún cómputo dotado con inteligencia artificial en términos de herramienta de productividad empieza a normalizar esta interacción entre los trabajadores de oficina, esta interacción con la IA a través de la voz, lo cual como señal es como noted, la estoy notando, y quería saber cómo te sientes tú, porque yo en particular, pese a que soy muy alike a la voz y pese a que he defendido que la voz es una de estas grandes interfaces donde la tecnología ahorita está regresando, yo no la uso. O sea, yo sí no podría porque yo necesito pensar de otra forma porque no pienso con mi mente, no veo imágenes en mi mente. Y sin embargo me emociona porque hay un grupo de personas que está utilizando esta herramienta como un interlocutor. Y eso sugiere un nuevo canal de comunicación. A toda la gente que estudia ciencias de la comunicación ahora mismo, pues deberíamos estar en un nuevo capítulo de nuestra historia, porque ya no estamos solamente estableciendo un proceso comunicativo entre persona a persona, sino ahora un proceso donde se interviene un persona no persona y que aún así se desempeña profesionalmente una labor. Puedes escribir, puedes etiquetar, puedes trabajar, puedes abrir y cerrar cosas, puedes ejecutar prompts sin tener una interfase textual. Y esa señal me llama muchísimo la atención porque puede convertirse en algo grande y cultural. Esto lo uno con algo que yo también encontré hace tiempo, que sigue siendo una señal emergente, no la he visto manifestarse de manera más amplia, pero el tema de, por ejemplo, los adultos mayores usando las interfaces de voz en lugar de escribir, ¿no? Y ahí pues me hace todo sentido porque igual ya no puedes ver bien o te cuesta mucho trabajo. O sea, yo lo veo, por ejemplo, con mi abuela materna, ¿no? O sea, ella no puede mandar un WhatsApp porque dice que le cuesta mucho trabajo. Algo que me da risa es que, por supuesto, como ella nunca ha estado en contacto con una computadora. Claro. La primera vez que yo le enseñé o le intenté enseñar que escribiera un mensaje de WhatsApp, me dijo, pero ¿por qué no está A, B, C, D, F, G el teclado? Claro. O sea, a ella el teclado QWERTY no le hace ningún sentido, ¿no? Claro. Lo cual, pues, se entiende. Pero a lo que voy es que el dictado, pues, para muchas personas, sobre todo, insisto, adultos mayores, es mucho mejor porque eso les exime como de tener que escribir y estar viendo ahí su teléfono y en lugar de eso, pues interactuar a través de la voz, ¿no? Y esto nos llevaba, Fer, ¿te acuerdas? Hace todavía un año cuando estábamos en ese proyecto, de un proyecto de una caja de radio, o sea, así como hoy tú tienes un artefacto para disfrutar la radio en el pasado, un estéreo, lo que sea, aquí se estaba debatiendo sobre crear una caja de radio, un estéreo,
específicamente para estos adultos mayores. ¿Qué iba a pasar dentro de esta estación de radio? Y eso me emocionaba mucho porque hoy casi ya nadie marca una estación de radio, ¿no? O sea, gente de nuestra edad. Pero cuando yo era muy adolescente, muy joven, me encantaba marcar a mi estación de radio y pedir música. Y el hecho de que del otro lado, sí, es como, wow, me estoy escuchando en la radio, ¿no? Era muy emocionante, trayendo esa emoción de esta relación que duraba unos instantes a través del locutor y tú por la tecnología llamada teléfono, alámbrico en ese momento. Intentamos crear, o conceptualmente así fue, una radio que conociera el perfil del adulto mayor al cual él servía. Entonces, por ejemplo, el adulto mayor encendía la radio y había un dial, es decir, él podía cambiar las estaciones. Había botones, no era digital. No era digital, no era de alta tecnología, era como él recordaba. Era como low tech. Ajá, era low tech, pero de high tech, ¿no? Era una interfase súper linda porque no tenía que aprender nada, tenía que comportarse de la manera como se comportaba, pero utilizando una pieza donde en esa radio, por ejemplo, cada estación de radio era básicamente como una estación de super hits por género. Entonces estaba, no sé, 99.9, salsa caliente, ¿no? O la, no sé, 104.1, viejitas, boleros. Pero ándale, sí. Ajá. Entonces él sabía que había música y los playlists se estructuraban basados en el perfil, toda la información que le pudieras dar a la IA para entender a esa persona. Pero había locutores en cada una de estas estaciones de radio, y ahí funcionaba la parte número 2, la parte de companion, es decir, se sentían acompañados. Y por ejemplo, si tú tenías un abuelo que tenía un calendario de medicinas y todo, lo que hace la IA en la radio es que se enlazaba a los perfiles médicos. Si tenía un smartwatch con un calendario en Google o en Gmail, o que sea, eso era contenido porque la IA hablaba, dependiendo de la voz, si era salsa de hola, bienvenido, o si era Los Viejitas y Bonitas, pues era una voz distinta, pero todo era creado por la IA. Generativamente. Exacto. Entonces de repente decían, Fernanda Rocha, es hora de tus píldoras, no lo olvides, ve por agua, ve caminando con cuidado. Entonces era una radio interactiva. Así es. Y tú, lo más emocionante es que esa radio tenía un micrófono. Y entonces el abuelo podía responderle al locutor de IA y decirle, ay, muchas gracias por recordarme. Y entonces el locutor de IA decir, no te preocupes, abuelo, te queremos mucho. Y te dejo con tu canción más bonita de todas. Y no sé, esa interacción. Y también lo interesante de este proyecto es que como iba a ser entrenado con los datos que la familia otorgaba, porque habría una sesión de información que se hacía explícita desde el inicio, no solamente recordarle las medicinas y esto, sino también traerle a su mente recuerdos, ¿no? Sobre todo personas que están atravesando procesos degenerativos, pues era como recordarle sus primeras veces, como hacer unas remembranzas de su propia vida. Exacto. Dentro de estas interacciones. Y esa es la tercera función del recuerdo, ¿no? Recuerdo activo. Y la cuarta era la comunicación al exterior. Entonces ellos no tenían que utilizar un WhatsApp con la interfase de WhatsApp, solo le tendrían que decir al locutor de la estación de confianza, porque a lo mejor el 90% del tiempo estaba en Viejitas pero Bonitas, la estación, y la atendía, no sé, Raquel, la locutora en turno, y le decía, oye Raquel, y Raquel reaccionaba, sí, cuéntame, ¿puedes mandarle un mensaje a mi hija Tiffany que no me ha marcado, que me marque? Ajá. Entonces, él no tenía abuelo que abrir la interfase, buscar el número. Y lo que hacía esta radio es que era una interfase intermedia entre el servicio de WhatsApp o la mensajería que se estuviera utilizando y el abuelo a través de estos patrones de voz. Y también estaba escaneo de lo que hacía en la interrelación. Es decir, si pasaba un periodo suficiente en donde no había interacción, la IA mandaba un reporte a la familia, ¿no? Exacto. Como para monitorear que todo estuviese bien, que no hubiese habido algún accidente o que la persona se haya caído o le haya pasado algo. Entonces también eso era la ventaja de que era una radio low tech, ¿no? En términos del hardware. Y de la interacción con el abuelo.
pero high-tech en la posibilidad de las cosas que esta radio inteligente podía hacer. Que esa era la quinta categoría de funcionalidad, todo el tema del sistema de vigilancia. Entonces, si tú tenías ahí cámaras en la casa para monitorear al abuelo, era todo un ecosistema conectado. El abuelo honestamente no tenía que preocuparse nada, pero había vigilantes, es decir, el sistema te permitía tener cierto número de vigilantes, que puede ser su hija o su hija, alguien que estuviera a cargo del abuelo o abuela, y que entonces toda la información, tanto los biométricos de sus gadgets como su reloj, más toda la información que había visual de las cámaras, más la interacción, pues son un radar constante del estado actual de cómo está el abuelo, y si hubiera una anomalía antes de llegar demasiado tarde y que ya no hay nada que hacer, el sistema mandaba un reporte como de, oye, el abuelo no muestra actividad y sus biométricos dicen que está en un paro, ¿no? O sea, y eso podía anticipar por esta funcionalidad de companion y vigilante, el prevenir, el tener a una persona de edad mayor o de edad alta vigilada y protegida a través de este sistema, donde la voz era la interfaz más importante. Fer, pues ya veremos, ¿no? ¿Cómo ves este tema de la voz? Vemos hacia dónde se pueda mover. Me llama la atención porque creo que en términos, ya regresando precisamente al caso que menciona The Wall Street Journal, pues creo que hemos evolucionado en las oficinas de ambientes muy ruidosos y luego menos ruidosos, pero luego cuando se abrió todo este tema de los espacios colaborativos, yo la verdad, por mi personalidad y por las formas en las que yo trabajo, cuando las oficinas se volvieron abiertas, yo sufrí muchísimo, porque no me puedo concentrar, o sea, con los ruidos, sobre todo ciertos ruidos, o sea, por ejemplo, a mí los murmullos de que la gente está hablando y no me cuesta mucho trabajo. Entonces yo sufrí mucho cuando las oficinas se volvieron espacios abiertos. Contrario a mí, que yo disfruto porque en mi cabeza es, dicen cosas irrelevantes y ¡puc! Se muere ese... No, yo no puedo. Y luego yo me acuerdo que justo, por ejemplo, en la oficina donde yo estaba trabajando, hubo muchos conflictos con este tema de las oficinas abiertas. Entonces se volvió a rediseñar la oficina. Y a mí, por el puesto que yo tenía en ese momento, pues sí se me asignó otra vez una oficina privada y fui otra vez muy feliz. Entonces, a lo que voy con este ejemplo o con esta anécdota es que las oficinas han atravesado diferentes momentos. Creo que también los ritmos de trabajo demandan otras formas. Claro. Y lo que sí me he dado cuenta es que cada vez más personas en la calle, en los espacios públicos, me refiero al transporte público, en una cafetería, en un lugar abierto, cada vez más personas toman llamadas sin audífonos. Y eso me trastoca porque digo, wow, o sea, no son conscientes de que aquí habemos más personas y estamos haciendo otras cosas. Sí. Siento que ese respeto, ya voy a escuchar con una viejita, pero en realidad lo veo así, como ese respeto del espacio del otro, por alguna razón se está rompiendo. O sea, como que hay barreras que se están rompiendo. Lo mismo con personas que van con su música a todo volumen en su teléfono en lugar de ponerse audífonos. O viendo videos de súper fuertes a todo volumen. En el autobús me ha tocado autobuses, mucho. En el avión, ¿no? Sí, a mí me hace pensar dos cosas. Uno, que efectivamente están metidos en ecosistemas donde todo el mundo lo hace. Y ese es un nuevo comportamiento. Un nuevo comportamiento de la era digital, como de todo el mundo habla. O sea, esta señal que me está dejando ver que hay un grupo de personas en cierto lugar que ya está utilizando la voz como la interfase principal. También este tipo de gente ruidosa que ya no respeta el mínimo de cordialidad digital de contenidos de consumo o consumo de contenidos. Sí, marca un patrón totalmente nuevo. Lo interesante, Fer, es que ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a evolucionar? Y cómo estas tareas o uso de tecnología puede evolucionar para ser socialmente aceptable. O sea, si mañana es socialmente aceptable que todo el mundo tenga su ruidero, ¿no? Porque estar escuchando y haciendo todo. A mí ya me tocó en este último viaje ver a personas que pensé que estaban en llamadas, pero estaban conversando con su IA. O
sea, yo soy muy metiche. Entonces, cuando tú estás en llamadas, la interfase de la llamada, cuando el tipo ya está con el teléfono contestándolo o tienes sus audífonos y miras en la mesita y tiene la llamada, la interfase de llamada. O sea, sí, de Zoom o de Meet. Exacto. Pues son llamadas humanos, pero cuando me di cuenta que era su IA, la interfase de voz de IA en la cual estoy utilizando, ChatGPT es de la más popular visualmente hablando, sí vi que esto ya era un patrón. O sea, wow. ya no era un ejemplo ahí aislado y no lo volví a ver. Sobre todo lo vi cuando las personas tienen la posibilidad de sentarse. O sea, no quiero decirlo mal, pero por ejemplo en los VIPs, en los distintos centrales de aviones, etcétera, aeropuertos, ahí es donde lo noto. No lo noto tanto porque es difícil cacharlos en movimiento en los pasillos, etcétera, pero cuando se sientan y comienzan a trabajar y la zona de trabajo es esta conversación con sus IAs a través de la voz, para mí fue importante y por esa razón comencé a estudiarlo un poco más y sí puedo notar que es una señal emergente. Estás escuchando Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Ok, Fer, viene algo muy importante que decir y tremendamente serio. Estuve toda la semana en 2 ciudades distintas, Ciudad de México y Bogotá, en Colombia, y pude observar temas importantes que ya nosotros estábamos analizando semanas anteriores. Tú y yo ya lo habíamos conversado en cuanto comenzaba a suceder el fenómeno, pero ahora ya estamos en un tema donde necesitamos elevar la alerta y sobre todo contextualmente anticipar lo que posiblemente venga. Inicio. Las siguientes 4 semanas, y ahora mismo estamos en el 10 de mayo, estamos grabando este podcast. Felicidades, un 10 de mayo. porque en México se celebra el Día de las Madres, a quienes lo sean. Pues, a todas las creadoras. Felicidades. Y regresamos al tema. En las siguientes 4 semanas, a partir de esto, si tú escuchas esto un 17 de mayo, pues ya te quedan 3. En distintas partes del mundo se va a redefinir un evento que potencialmente nos puede tocar a todos en el estilo de vida que llevamos cada uno de nosotros. Comenzando primero, esta primera ola de fuerza va a golpear el continente europeo y luego va a afectar al resto. Estamos conscientes, todo el mundo, en este momento, del conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán. Todo el mundo hemos estado alrededor de esa noticia desde el último mes y medio, casi 2. Pero voy a explicar de manera simple por qué es importante ahora y por qué las siguientes 4 semanas son muy definitivas para el resto de lo que consideramos experiencia humana. Y tiene que ver con algo que ya nos había pasado en el contexto de COVID-19, la cadena de suministro. Es decir, toda esta lógica nacional e internacional de cómo nos llegan los productos, cómo nos llegan los energéticos, cómo se distribuyen desde el lugar de origen, cómo fabrican los productos, cómo se envían materias primas para estar en esta lógica de producción y distribución de productos alrededor del mundo. ¿Y por qué es importante? Porque en este problema que está atravesando en esta guerra local que acabo de mencionar entre Estados Unidos, Israel y Irán, pues el estrecho de Hormuz, que todo el mundo ya está enterado, ese estrecho es una de las rutas marítimas estratégicas y vitales del ecosistema global. Tan solo en ese lugar, el 20% del petróleo y el gas del mundo pasa por ese lugar. El 20%. Es impresionante el volumen si lo ves así. Es decir, de cada 10 humanos en este planeta, 2 de esos humanos dependen enteramente de que ese canal viva, esté activo y pueda distribuirse víveres, productos, suministros y por supuesto energía. ¿Por qué es importante? Porque el problema ya tiene más de un mes y ante el primer parón del estrecho, es decir, los buques y los navíos ya no pueden atravesar ni para recoger ni para dejar. El último buque que salió con vida antes de que se cerrara de ese lugar ya llegó a su destino. Es decir, hoy los distintos países que dependen de ese estrecho de Hormuz vivo están consumiendo las reservas. Y esas reservas van desde reservas alimentarias hasta reservas energéticas, le hace petróleo y los derivados del petróleo, que también van gasolinas, etc. Y hoy, en este momento, estas reservas se están terminando. Las reservas se consumen cuando hay una disrupción global y entonces cada país decide tomar decisiones sobre qué y cuánto puede consumir de las reservas.
¿Qué pasa cuando las reservas comienzan a escasear? El país entra en crisis. Y eso puede provocar una cadena global en el incremento de precios tanto de alimentos básicos como la misma energía, que es lo que está en prioridad en este lugar. En Europa, Fer, y tú que estás escuchando este podcast, ahora mismo, y yo lo he visto analizando las últimas semana y media, las aerolíneas europeas, sobre todo las low cost, las de bajo precio, tuvieron que tomar una decisión inmediata porque ellos no tienen reservas. Son low cost, viven al día y se mueven en patrones de modelos de negocio distinto versus una aerolínea de high cost que tiene reservas, que tiene un suministro mayor. Las de low cost tuvieron que cerrar vuelos a muchos de sus lugares. Y la razón era que tenían que reservar la gasolina para el momento económico más importante, que es verano. Es lo que viene ahora en el continente. En esa parte de Europa, verano es quizá el momento más importante del turismo en el año. Y es donde la gente, durante un mes casi entero, es increíble la cultura de verano que tienen en Europa. Se la pasan volando, viajando, yendo a destinos. Y estas aerolíneas low cost estaban preparándose para ese lugar. En paralelo, vienen precios disparados en los tickets de avión. Y seguramente tú te preguntas, ¿y a mí, John, qué me fucking interesa que en Europa estén entrando en una crisis y que el boleto de avión cueste más caro? Pues pobrecitos. No es así. Te voy a decir por dos razones. Cuando tú te subes a un avión comercial y pagas tu ticket al precio que lo hayas pagado, en paralelo ese avión también tiene una categoría llamada cargo. Y no solamente van tus maletas, también van algunos envíos que se hacen, mercancías que no son para turismo, pero pues vuelan en ese vuelo también. Y a veces hay cosas como, no sé, comida, o a veces que inclusive mandan muertos de un continente a otro, de una ciudad a otra. Eso es cargo. Así que en la lógica de distribución, imaginen que de la noche a la mañana, 100 vuelos que hacían de manera tradicional, hoy se reducen a la mitad. Significa que la mitad de los productos no se pudieron distribuir. Imagínense un DHL o una estafeta no pudiendo mandar cosas a pesar de que tienen aviones, u otras compañías que hacen el uso de cargo. Significa que la distribución comienza a alentarse y en muchos sentidos pararse. Significa que si muchas personas queremos comer manzanas y estamos acostumbrados a tener entradas al país de 1,000 manzanas y ahora solo tenemos 500, en el país donde tú lo quieres comprar, esa demanda de consumo de manzanas hace que el precio se dispare y entonces tienes inflación. Dicho lo anterior, por ejemplo, Lufthansa recortó ya más de 20,000 vuelos de programación en verano, Fer. O sea, ya no van a haber 20,000 vuelos en verano, su momento más importante. La aerolínea regional CityLine cerró antes de lo previsto. Ellos tenían previsto moverse en este año y desaparecer, cerraron. Delta Airlines también redujo su capacidad total en 3.5% para principios de la primavera. Virgin, Air France y Air Canada recortaron vuelos a ciudades regionales de Estados Unidos porque ya no podían consumir tanto combustible en los vuelos. Y inclusive Air India recortó 35% de los vuelos. ¿Por qué digo todo esto? Ya sumando todo esto. Cuando estaba en Colombia, me enteré que la compañía Spirit Airlines, que tú y yo, Fer, lo vimos muy, muy presente en Europa, aunque es una compañía norteamericana, anunció su cierre, cerró todas las operaciones y se declaró en quiebra el 2 de mayo de 2026. Y estas señales no las puedo ignorar más. Aquí viene el highlight de qué es lo que estoy tratando de decirte. Si el estrecho de Hormuz no abre en operaciones normales en las siguientes 4 semanas, hay países que sus reservas ya no alcanzan para la vida interna del país. Lo cual significa que estamos a menos de 4 semanas de empezar a ver noticias de países que van a dar la orden de regresar al estado de COVID-19. Es decir, no puedes ir a la oficina para no quemar combustibles, porque no hay combustibles. Y los combustibles que va a haber y las pocas reservas que van a tener los países van a ser para lo emergente, es decir, patrullas, seguridad pública, ambulancias, que los hospitales sigan vivos, generación de electricidad, lo básico para mantener a una sociedad.
Si eso ocurre, y como se los dije, va a empezar a ocurrir en países europeos en primera línea, el efecto dominó hacia el resto del planeta porque todos estamos conectados. De alguna manera la globalización nos llevó a esto. Nos va a llevar a un escenario, Fer, donde el impacto, la inflación, los precios de alimentos, verduras, insumos, se van a ir a los cielos. Y luego, algunas de estas economías, la falta de combustibles puede no solamente provocar inflación, sino también recesión de economías. Ese es el escenario más fuerte y va a ocurrir en las siguientes 4 semanas. Si el estrecho de Hormuz no abre, yo, creativo te lo digo, innovador te lo digo, si tienes vuelos internacionales, revisa 2 veces qué va a pasar con este ecosistema global. Si ya compraste los boletos, ya tuviste suerte, lo compraste barato porque se van a ir al cielo. Y muchos de los planes respecto a la reducción y cancelación por no haber recursos energéticos o de alimentos para hacerlo, la humanidad va a estar en un lugar con una bandera muy roja. Y esto evidentemente es un cálculo matemático global que estuve estudiando y estamos a 4 semanas de ver a los primeros países encender estas alarmas. Varios países europeos ya están haciendo estos planes. Ya están empezando a correr sus simulaciones y anticipándose a lo que podría ocurrir ante esta gran disrupción. Y yo hoy, en este momento, no veo cómo el estrecho de Hormuz se vaya a abrir. Esa es la mala noticia. Dejen conectarlo con una segunda tendencia. Y aquí, Fer, ya no acaparo el micrófono y me gustaría saber qué es lo que piensas. Producto de que estamos aquí en América Latina, en particular en México, a punto de vivir un mundial de fútbol con todo lo que involucra, y dado que el país no tiene ni siquiera la infraestructura para tener un mundial de fútbol y aún así va a pasar y no contamos con un elemento de seguridad, etcétera, ni viabilidad para llegar a los estadios, y aún así va a pasar. Llega la FIFA y los boletos de la FIFA se han convertido en los boletos más caros de la historia de ese deporte. Pero no solamente la FIFA. Cuando volteas a ver todos los eventos de entretenimiento que están ocurriendo, todo se ha ido a una especulación de costo de ticket altísima. Aquí en particular, y me gusta porque es un término que propone una publicación que yo no sabría que ellos lo iban a hacer. Yo no me imaginaría que lo podrían hacer. Es sopitas.com. No por el nombre de Sopitas, o sea, sí es un medio que yo no voltearía a ver, pero pasó, por eso lo estoy tomando como una señal, y lo llama la fiebre del punto azul. Déjenme que les explico. La fiebre del punto azul es una burbuja que describe un comportamiento que ya es masivo, que hay una fatiga de las personas y un agotamiento económico, es decir, yo no puedo pagar ese ticket para ir y experimentar los contenidos, eventos, conciertos, música, y eso está despertando, Fer, que haya una ola de cancelaciones de todos estos eventos, conciertos, eventos, y lo que dicen los artistas es que tuvieron que, por causas de fuerza mayor, cancelar y cerrar el evento. Y la verdad es que no son causas de fuerza mayor, son causas de comportamiento social. Las personas no pueden pagar un boleto tan alto, sin embargo, siguen haciendo conciertos y eventos con boletos altos y solo un grupo en particular de personas que sí puede no hace sostenible que el evento ocurra y entonces se cancela. Fer, estas cancelaciones, esta economía de los fans que ya no soporta el pricing y la especulación y todo este fenómeno que se ha denominado la fiebre de punto azul está ligada muy con el tema número 1, solo que ahora en una industria llamada la industria de la música. Y ahora, cuando conecten esta tendencia con la crisis de los tickets para mover infraestructuras de eventos, o sea, los artistas vuelan y ahora el ticket se va 2 o 3 veces más caro, todo lo que es el escenario y todo que se mueve en camiones y logística de distribución. Ahora, ¿sabes? Viene estas 2 tendencias conectadas, viene una gran disrupción en el entretenimiento físico y la distribución gracias a estas crisis humanas que estamos viviendo. Mira, sobre el tema de la guerra, creo que ya hemos vivido suficientes guerras como para notar que una de las consecuencias de la globalización es que ya nada ocurre o ya nada le ocurre solo a un país, ¿no? Por más que digamos, bueno, pero pues a mí que Israel o a mí que Estados Unidos o a mí que Irán o a mí que Palestina,
Estamos en un mundo donde, nos guste o no, todo está interrelacionado y siempre hay un efecto colateral que pareciera que no nos afecta porque estamos muy lejos, pero sí que lo hay, sobre todo en un contexto geopolítico donde ahora mismo también estamos viviendo al interior, y hablo específicamente en México, muchas cosas que parecieran no estar conectadas, pero que hablan del mismo mal, ¿no? El tema de la corrupción, el deseo de controlar las cosas, la ambición del poder, o sea, eso es lo que realmente subyace y conecta como todos los problemas de esta índole. Entonces también yo, por ejemplo, en los últimos días he estado viendo análisis que hablan sobre el consumo de petróleo en México y que realmente no somos un país en este momento que sea capaz de producir o tener una producción sustentable, es decir, no depender de otros países. No estamos en ese momento, por lo tanto también esto nos afecta no solo a los que tienen auto, como mucha gente piensa de, pues a mí me da igual porque yo no tengo coche. Pues sí, pero te mueves en un transporte que utiliza un derivado de petróleo y eso también afecta los precios de las cosas, porque las cadenas de logística que transportan esos productos pues lo hacen gracias a los combustibles y es una cadena de consecuencias que no podemos evitar. Ahora, y eso que tiene que ver, por ejemplo, con los conciertos que tú mencionabas. O sea, para mí el punto de conexión entre los dos temas es que estamos performando un mundo que no existe. O sea, estamos fingiendo que podemos pagar, que podemos seguir teniendo un estilo de vida, que podemos seguir haciendo cosas que honestamente ni nosotros ni el mundo ya está para eso. Y creo que el principal punto es aceptarlo. O sea, y yo voy a hablar desde mi experiencia personal. O sea, yo este año me di cuenta que había ciertas cosas que ya no podía seguir pagando o ya no podía seguir costeando y obviamente te hace sentir mal, como decir, no, pero ¿por qué antes sí podía? Pues es que también creo que nos aferramos a una versión del mundo que no sé si nunca más bien estuvo ahí. Y creo que este contexto de policrisis del que ya se ha hablado, pues lo que requiere es que seamos personas más sensatas y sobre todo que comencemos a revalorizar lo que es más importante. ¿Y a qué me refiero con lo que es más importante? ¿Y a qué me refiero también con los gastos que he recortado? Pues es que haciendo investigaciones, porque además mi trabajo se trata de eso, pues me he dado cuenta que, y voy a mencionar solo una para dejarlo en la mesa, las cadenas de autoservicio, la mayoría están migrando a etiquetas digitales en los precios. Es decir, tú vas al supermercado y en los estantes sí, ya no está impresa. Ya no está el papelito, sino hay o una etiqueta impresa, sino son etiquetas digitales. Así es, una pantallita con numeritos que te dice cuánto cuesta. Ajá. Ahora, eso tú podrías decir, ¿y eso qué tiene que ver con todo esto? Bueno, que la razón por la que están haciendo esto los centros comerciales es porque están haciendo precio adaptativo, precio algoritmizado. Como el precio dinámico del tu Uber. Exacto. Entonces, eso evidentemente afecta nuestros bolsillos como consumidores y beneficia la rentabilidad para este cadena de productos, ¿no? Cuando te das cuenta de este tipo de cosas que están en una capa más arriba de ti, es decir, yo no puedo ir al supermercado y decirles no pongan etiquetas digitales, no puedo, no está en mis manos tomar esa decisión. Claro. Pero ¿qué sí está en mis manos? Pues mandar al carajo al centro comercial ir otra vez al mercado con la señora Solecito, que Dios me la bendiga, de confianza, que trae verduras y frutas frescas y que también se rompe la cabeza y hace todo lo posible por seguir manteniendo los precios a pesar de todo el conflicto que hay en este momento, ¿no? Lo que hace la señora Solecito, y eso es real, ha cambiado nuestro estilo de vida y por esa razón qué buena manera de conectar algo que está pasando global con algo que sí podemos hacer local. Ajá. Lo que hace la señora Solecito, ella tiene una verdulería móvil. Y frutería, ¿no? Móvil. Y además son productores.
Entonces, ellos tienen sus propias tierras donde siembran, pero además en toda la región conocen al ecosistema de productores que ya no participan en la compra masiva de estas grandes cadenas de distribución y que deciden vender local o dividir ciertos porcentajes de su producción. Una de esas producciones locales que son frescas, o sea, en verdad hemos ido a comprar las cosas y todavía tienen tierra de donde fueron sembradas. ¡Wow! ¿No? Entonces encontramos nosotros y tuvimos que tomar una decisión de decir, oye, yo no voy a ir a tal centro comercial, y no quiero decir marcas porque hacemos un combo de marcas a las cuales nosotros hacíamos una compra, y dejamos de ir para irnos un sábado en una dinámica social que fue algo refrescante para nosotros y que la voy a comentar ahora mismo. Llega Solecito a las 7 de la mañana al tianguis del sábado, porque se ponen distintos tianguis. Pero hay personas que ya están desde las 6 de la mañana haciendo una fila y dejan sus carritos. Unas pequeñas... Es todo un ritual. Sí, es un ritual. Dejan sus carritos en una fila. Nosotros no somos tan tempraneros, no lo somos. Y ya encontramos el hack para ir. No lo somos porque es el día en el que descansamos. Así por es. eso, o sea, no es que en la vida cotidiana no lo seamos. En nuestro estilo de vida decidimos dormir un poquito más. Entonces vamos con Solecito y lo que ocurre es que Solecito, tú vas llegando y te vas formando y vas creando alrededor, porque va montando su puesto con cajas directas de producción. O sea, no las ponen un anaquel específico para que se vean sexy. Es desde la caja misma donde... la mano... O sea, de la caja donde las colocaron quienes las cortaron, de ahí tú las tomas. O sea, el último que tocó esa fruta fue el que piscó, el recolector. o el que... El siguiente cosechó. vas a ser tú, ¿no? El que lo va a llevar a tu casa. Eso Es increíble. Entonces, eliminaste una parte importante de la cadena de distribución y enfriado, porque hay muchas de las verduras, una gran parte del volumen de las verduras y frutas que tú compras en estos centros, están congelados. O sea, tienen ellos un ciclo de químicos que las mantienen. Sí. Entonces, de repente, no sé, compran barato la naranja, pues no la pueden vender toda de golpe, la van congelando y por eso hay naranja todo el pinche tiempo. O sea, ¿de dónde crees que la tenían? O sea, bueno, ok. Entonces nosotros tenemos que formarnos y literal, cuando dice Solecito, ya pueden agarrar, ya hay 200 personas alrededor, ¿no? Agarrando de manera simultánea. Pero es un caos ordenado. Es un caos ordenado donde te ayudas con la señora de al lado porque, oye, no tengo bolsa, acá está la bolsa y te la mandan. Pero todo el mundo ya está escogiendo. La idea es que puedas escoger lo primerito, que lo menos manoseado, ¿no? Porque en realidad fresco está, o sea, fresco va a estar. Fresco está todo. Y ojo, las manzanas no lucen como el centro comercial. Las naranjas lucen o las manzanas imperfectas, sin químicos, exacto, como son. Sí, sin ceras adicionales que la hacen brillar. ¿Cuánto que es químicos? Sí, porque obviamente la tierra para ser crecida, cuidada, o sea, sí hay una intervención humana y obviamente hay químicos, pero nos referimos a conservadores adicionales que se usan en las grandes cadenas de retail o maquillantes, Fer, que les ponen estas ceras para que brillen más y se vean más rojas las manzanas. Uh-huh. Y te enteras cuando tú la lavas que dices, ¿qué es esta capita de grasa? Es eso, ¿no? Bueno, ese salto que dimos entre muchas acciones, porque solo vamos a hablar de una, fue un cambio de estilo de vida de nosotros. ¿Qué impacto tuvo? Y como tú dices, Fer, ya no podías seguir gastando en esos centros comerciales y se redujo nuestro gasto al descubrir ese lugar. ¿Qué implica para nosotros? Un cambio de estilo de vida. Porque es muy cómodo llegar con tu cochecito al centro comercial, con el ambiente, porque está fresco dentro del centro comercial. Aquí estás en el pleno sol en el tianguis. O sea, es como, tengo que sacrificar a ciertas comodidades que ya no podemos sostener, como tú mencionas. Y cuando me refiero a ya no las podemos sostener, no es que no las podamos costear. O sea, porque creo que es muy importante hacer énfasis en eso, en el sentido de que este momento de la vida, como está configurado hoy este sistema, sí requiere un sacrificio de nuestro lado. Y ojo, no soy una persona que esté a favor de la cultura del sacrificio, ni del sufrimiento, ni mucho menos, pero también soy consciente que este momento de la vida no podemos seguir deseando que las cosas cambien
sin nosotros no sacrificar comodidad. No hay un empate entre eso. No hay un empate. Y a eso me refiero con que es insostenible. No solo es el precio del producto, es lo que eso mueve. Porque además, evidentemente, la mayoría de las transacciones que se hacen en estos lugares son en efectivo, Son aunque cash, también sí. ya tienen la posibilidad de pagar con tarjeta sin ningún Sí, pero problema. observaste muy bien. Yo creo que el 80% de todas las Son transacciones en efectivo son y efectivo. haces que el flujo del dinero en tu lugar, que en este caso Se quede en las se manos. quede ahí, se traslade en el mismo espacio, se vaya. Y además creo que, y lo hemos dicho tú y yo en privado, pero creo que no lo hemos mencionado en el podcast, este tipo de alianzas, de tribalidades, ¿no? De conglomerados sociales, de personas uniéndonos, eso es lo que se necesita en este momento. Sí, yo por O sea, ejemplo... algo que me perdona que te interrumpa, pero no más quería decir rápido algo. Algo que me di cuenta en cambiar esta dinámica es que tú en el centro comercial, pues no haces una relación con nadie. Si acaso con la persona que te atiende en la caja o con el adulto mayor que te empaca las cosas. Y hasta ahí. Y como siempre están rotando, no logras como crear una alianza, ¿no? Pero acá te estás encontrando a las mismas personas. Cada sábado. Empiezas a sábado. conocer más de sus vidas, de qué les está pasando. Y te das cuenta que todos estamos sufriendo lo mismo de alguna manera u otra. Esto no es un tema, o sí es un tema de clase, pero y lo decíamos, ¿no? Pues es que tenemos que estar conscientes que solo hay dos clases sociales. Los multi-ultramillonarios, que son como 50 familias en el mundo, y los demás. No hay otra clase social. Mientras no podamos ser sensibles a la conciencia de clase y el darnos cuenta que estamos más cerca de ser un homeless que de ser el multimillonario más exitoso del mundo, Sí. es cuando vamos a voltear a vernos entre nosotros. Sí. Este pasado día del trabajo, alguien hacía una reflexión en LinkedIn sobre que era un momento para reflexionar, que la única forma que podemos cambiar esto es volteándonos a ver entre nosotros y apoyándonos entre nosotros. Por eso para mí hacer esto no solamente es voy al tianguis y a pensar cosas, sino voy porque hay toda una lógica. Y no solo es voy al tianguis, porque al tianguis ya iba. Estoy dispuesta a sacrificar lo que yo mencionaba o enunciaba como comodidad, como lo que tú dices de ay, pues allá está fresquito, hay estacionamiento, todo el mundo te hace las cosas a ti, tú no tienes que hacer casi todo ningún está esfuerzo. limpio, ordenado, sexy. Y es como, pues sí, pero eso, ahora soy consciente del daño que está causando. Y ya sé que una persona que deje de ir a los centros comerciales no va a cambiar el mundo. Por eso es necesario que muchos lo hagamos. Y ese cambio me lleva a... Gracias, John, por decirme estas dos señales que me inquietan. Pero la solución de todo esto es justo lo que dice Fer. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué cosas podemos replantear? ¿Qué actividades necesitan redefinirse? ¿Qué agenda? ¿Qué eventos? Y lo uno con una conversación que escuché esta semana sobre un tema que pareciera que no tiene nada que ver, que es la ecosexualidad. No voy a hablar de eso, pero de lo que sí voy a hablar es del concepto de ecológico. Y una de las cosas que se reflexionaba en esta conversación es que lo eco es todo. Nosotros como seres humanos somos eco. Hay una parte de nosotros que es eco. Y cuando la gente dice, es que no sé cómo cuidar el ambiente, no sé cómo contaminar menos, no sé cómo... Es válido decirlo porque no, puede que no tengas las herramientas o el conocimiento. Pero esta persona decía, si tú no tienes idea o no sabes cómo ayudar o piensas que lo que tú haces no ayuda, piensa que tú eres eco y al cuidarte a ti, estás cuidando el ambiente. Y eso me parece un acto súper soberano que podemos comenzar ahora. O sea, si alguien nos está escuchando y dice, es que yo no puedo dejar de ir al centro comercial porque mis horarios, que también lo entiendo, porque el tianguis no está abierto todo el día. Claramente. Y no puedo hacer nada, es que siempre hay algo que sí puedes hacer.
Y tampoco se trata de cargarnos el mundo encima y decir, es nuestra responsabilidad, porque las empresas son responsables en mucho mayor medida que las personas, por supuesto. Pero esta conversación que escuchaba también decía algo muy importante, es todos podemos cuidar algo. Y mencionaba cosas como, seguro en tu colonia, en tu calle, hay un árbol que ya está ahí todo tirado, desnutrido, nadie lo está cuidando. ¿Por qué no le echas agua? No hay árboles, porque en mi colonia ni un árbol hay. Siémbralo. Bueno, hay una coladera. No, es que desde cosas así de, hay una coladera. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues si tú te comprometes a adoptar una coladera y a barrerla cada cierto tiempo, a hacer que no se vaya la basura. O sea, y me hizo reflexionar cómo es verdad. O sea, cómo estamos tan cómodos que no estamos dispuestos a incomodarnos ni un poquito, porque sí estamos muy dispuestos a criticar que todo está mal y que el mundo se está yendo a la mierda, que sí, pero no estamos dispuestos a sacrificar un poco de nosotros para que eso cambie. Sí, de acuerdo. Algo que nos pasó a ti y a mí este sábado, es decir, ayer, es que entre las hierbas que vendían o frutas está el camomile. La manzanilla. La manzanilla. Y tú y yo, sí, compramos sobrecitos muy cómodos de té de camomile o manzanilla. Pero el hecho de tenerla ahí, tomarla con tus manos, ¿no? Olerla, luego llegar a casa, desinfectarla y luego agarrar unos trocitos para nuestro té de la noche, cambió toda la dinámica de la comodidad de solo abrir un sobrecito que tiene muchos plásticos además. O sea, plásticos que te estás metiendo al cuerpo. Bueno, ya es que ya qué cosa, ya el aire tiene microplásticos. O sea. Sin embargo, Fer, hicimos un nuevo ritual. E inclusive ese día cerramos, ese sábado, ayer, botados de la risa, porque dejamos las pantallas a un lado. Y agarramos el Uno, el juego de cartas del Uno, y nos dimos las risas más deliciosas del año, que no nos habían pasado con otra cosa. Entonces, creo que replantearse por completo las cosas antes de que te ocurran, te dan una posibilidad de decidir qué cosas quieres, no qué cosas estás obligado a. El mundo que viene te va a obligar a. Sin embargo, tienes tiempo de replantearlas. Si no puedes pagar el concierto del artista, porque además el artista, en verdad, está siendo manejado por las compañías que están encima, ¿no? Él no tiene voz ni voto. Su música a veces no es su música. O sea, la toca, la escribió, pero no es de él. Y a veces él tiene que pagar para poder dar conciertos. ¿Logran dimensionar eso? Está jodido. Entonces necesitamos replantearlo. Y si tú puedes, si estás en ese privilegio de la opción de poder y ves que viene una disrupción importante que te estamos avisando, venga o no, anticípate. Venga o no, juega en esta nueva forma, que ojo, no es nueva, la hacían nuestros abuelos. Nuestros abuelos tenían este estilo de vida. Nuestros abuelos iban al tianguis del miércoles o el jueves y ya ni siquiera tenían que perder su sábado. Tú y yo no podemos porque trabajamos. Ok, vamos al del sábado o el del domingo. Ve y hazlo. ¿Vas a perder unas horas de tu vida? Sí, pero vas a reencontrar, vas a replantear cuáles son las cosas que sí son importantes. Y sobre el tema de la gasolina, porque también seguro, o sea, no se trata de romantizar y de aquí, todos tomémonos de la mano, pero al mismo tiempo sí, porque creo que entre menos seamos capaces de imaginar que todos podemos tomarnos de la mano, pues menos va a ocurrir. Y por ejemplo, algo que yo estoy intentando hacer con mis compañeros de la escuela, uno de ellos por razones que no voy a comentar acá, se quedó sin auto y es como, ¿qué pasaría pues, si hacemos carpooling, ¿no? Y yo creo que ahorita el carpooling es muy conveniente para todos porque así todos nos cooperamos con la gasolina y todos podemos hacer algo frente a esto que está pasando, porque además no parece ir para mejor, ¿no? Donald Trump sigue en una postura y bueno, sabemos que no es una persona que está bien de sus facultades mentales, entonces puede tomar cualquier decisión estrepitosa en cualquier momento. Sí. Entonces, y ni siquiera la política local de cada país en el que estamos. O sea, yo no veo un solo lugar que vaya para bien. Yo no veo, no existe. Todo va para peor. Ya dejemos de romantizar que va a llegar un salvador político a cambiar las cosas. No se puede. Aunque tuviera ganas, no hay. El sistema está roto.
lo único que puedes cambiar es tu sistema personal. Eso sí, lo que hay, con lo que tengas. Y este panorama, la razón por la cual en este podcast decidimos hablar de esto es porque no todo va de crear y ser divertidos. Esto es la vida, es la realidad, este es el contexto que estamos enfrentando. Y ojalá la política internacional pueda destrabar este problema en las siguientes 4 semanas. Hoy lo dudo, no veo por dónde. Sin embargo, viene todo un movimiento que te puedes anticipar. Y ojo, no solo como evento único, sino poder hacer una diferencia. Me voy dejándote esta herramienta. Encontré, Fer, una página que se llama checkyourvibe.org. Checatuvibra.org se llama, solo que en inglés. Check Your Vibe. Y lo que hace es que este proyecto nace de un grupo de personas que dicen, oigan, sí necesitamos cambiar. Y ojo, viene de la generación Z, viene ese proyecto desde ahí. Y ellos están preguntando, oigan, a ver, estamos recibiendo mierda, pero también nosotros hemos creado mierda. Y las preguntas que se plantean es, ¿yo le he hecho daño a alguien? ¿Fue un tema de consentimiento o rebasé sus límites? ¿Crucé el límite? ¿Fui una mala persona? ¿Fui un violador? ¿O no estoy seguro si me pasé de la raya? Fueron preguntas iniciales para el proyecto. Y lo que hicieron fue crear esta plataforma donde adolescentes que están preguntándose, oye, ¿cómo no pasarme de la raya? ¿Cómo ser un humano que está consciente de lo que está ocurriendo? Crearon este proyecto que se llama checkyourvibe.org, que ojo, no importa la edad que tengas, aplica. O sea, es de, ¿crees que pasó algo que necesitas definición? Checa este sitio, checkyourvibe.org. Lo dejo como una herramienta solo de consulta para los que están buscando hacer este ajuste en sus vidas. Y por supuesto es una herramienta diseñada con algo de inteligencia artificial que va conectando la información que está disponible. Entonces me parece interesante en estos tiempos. Estás conectado a Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Creative Talks Podcast. Y con esto llegamos al final de esta edición de Creative Talks. Deben de saber algo. Estos temas que estamos abordando definitivamente los vamos a tener que amplificar en la edición de paga de esta edición de Creative Talks. Y la razón es porque David Epstein, que ya habíamos hablado de él, de hecho fue un momento interesante en pandemia que recurrimos mucho a un libro que se llama Range, Rango o Amplitud, en algunos países le pusieron solo Amplitud, que nos hablaba justamente de un momento en donde los humanos que estamos ahora mismo tomando decisiones y experimentando la vida, necesitábamos tener muchísimo mayor rango. Entonces, el generalismo contra la especificación, cosas que ya hemos platicado en términos creativos, pero lanzó Fer a inicios de este mes. Es un libro novísimo, un libro que se llama Inside the Box, How Constraints Make Us Better. En traducción sería dentro de la caja, cómo las limitaciones nos hacen mejores, a la cual nosotros ya lo tenemos en nuestras manos. Tuve una revisión en este viaje, este libro lo revisé mientras estábamos en vuelo hacia Colombia y de regreso, y tengo puntos muy importantes que David está planteando y me parece un libro igual de importante y que está casado con todo lo que platicamos en esta edición. Así que si quieres escucharlo, te invitamos a estar en el Club Creativo, la versión de paga de este podcast, donde vamos a hablar de esto a profundidad. Y también invitarles a nuestros labs de este mes. El primero va a ser el próximo viernes 15 de mayo a las 7 de la mañana, horario de México, porque lo hacemos para que la gente que esté en Europa o en otros usos horarios pueda conectarse también. Y se llama Procesos de Trabajo con Inteligencia Artificial. Este taller lo abrimos, o este lab más bien, lo abrimos porque algunas personas lo habían solicitado. Porque es como, ok, partimos de que cada quien, como Dios nos da a entender, de manera más profesional o menos profesional, estamos usando herramientas de IA, pero ¿qué pasa cuando yo quiero comenzar a sistematizar? O sea, cuando realmente quiero que mi productividad sea mejor, que mi proceso creativo sea mejor, ¿cómo sistematizo estos procesos? Y de eso va este laboratorio en donde les voy a dar una forma en la cual ustedes van a poder crear procesos con inteligencia artificial sin importar las herramientas que uses, si son de video, si son de audio, si son de código, si son de texto, de imágenes, de lo que sea, que puedas diseñar procesos de trabajo con inteligencia artificial. Y por otro lado está
otro taller que más bien otro laboratorio que es como una ambivalencia entre y es cómo pensar críticamente. Es una introducción al pensamiento crítico, porque también es algo en lo que hemos estado trabajando los últimos meses y hemos estado como muy ocupados desarrollando herramientas, porque al parecer, y no lo digo con intención de ofender a nadie, pero se nos está olvidando cómo pensar críticamente, ¿no? Y yo empecé esta investigación que termina en este lab, en donde les voy a compartir una serie de herramientas para poder desarrollar o reconfirmar y reafirmar nuestro pensamiento crítico. Esos son los 2 laboratorios. Este segundo se lleva a cabo el viernes 29 de mayo. Este sí es por la tarde, de 6 a 7:30 de la noche, hora de México. Y recuerden que quienes tienen la membresía de Creativo de Alto Rendimiento, ellos pueden acceder gratis a uno de estos 2. Así que ese es uno de los beneficios de ser parte de la comunidad. Para quienes no pertenecen a la comunidad, pues el precio es de 199 pesos mexicanos, que tampoco es tanto. Pero para los que sí, depende del nivel de membresía, tienes un precio distinto que va desde 49 pesos o 99 pesos o 0 pesos, dependiendo la membresía que tengas. Listo. Gracias por estar en esta edición de Creative Talks Podcast. Yo soy John Black. Y yo, Fernanda Rocha. Nos vemos en el futuro. Gracias por escuchar Creative Talks Podcast, el podcast que habla de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros, con Fernanda Rocha y John Black, fundadores de Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Creative Talks Podcast, un podcast presentado por Blackbot y disponible en su versión extendida en exclusiva para Patreon. Creative Talks Podcast. Nos vemos en el futuro. Blackbot House presentó